Muy buenas tardes a todas. Sí, eh, prefiero que me den la palabra porque a las 7:30 tengo que entrar al sin maquillaje de hoy. Bueno, primero decir que encuentro que el documento es un documento muy sólido y muy consistente. Eh, Decir además que está completamente en sintonía con el programa que Janet encabezó en la primaria y que fue el programa que ganó la primaria, ¿no? Eh, Tiene mucha sintonía en lo que plantea, que son las reformas estructurales. El programa era más extenso y tenía más definición en las líneas secundarias que el documento plantea, como son educación, salud y vivienda. Y habían otras cosas, pero en lo estructural yo creo que hay una parte del país que entiende perfectamente y yo creo que, como muy bien lo dice el documento, la candidatura de Janet es la única que hoy día representa esta posibilidad, ¿no? Eh, que estas son las reformas necesarias, no hay duda. Sin embargo, yo tengo aprehensiones que son lógicas eh, y que, claro, desde el punto de vista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, a mí me parece que es muy positivo que esto se dé a conocer. ¿Por qué? Porque hoy día no hay nadie defendiendo el programa que ganó la primaria. Y hablo de nadie dentro de esta alianza que es la alianza más amplia que se ha conformado en los últimos 30 años. Y lo digo con todo respeto, pero con una aprensión muy grande, porque el riesgo de sumarnos a la lista de gobiernos que decepcionen al pueblo y que profundicen la crisis política es también una opción real, ¿no? Cuando uno escucha a representantes de aquellos que perdieron la primaria y que luego se sumaron, algunos a regañadientes y otros muy contentos, al comando de la compañera Janet, eh, que ponen de una u otra manera en tela de juicio y en discusión la sola posibilidad de pensar esta grandes reforma, ¿no? Yo, por ejemplo, encuentro que es notable esto de extender la visión del gobierno de Gabriel Boric en el litio, que está en el programa y que estaba en el programa y que Yanel lo ha vuelto a repetir, incluso yendo más allá que este gobierno, ¿no? Yané incluso ha dicho que a ella le gustaría revisar el acuerdo Codelco-Soquimich, pero el formato de ese acuerdo que ustedes plantean como que sea extensible a todos los recursos naturales, me parece notable porque es un paso muy importante en la senda de nacionalizar de verdad, no en la forma, no en relatos, sino que nacionalizar de verdad los recursos naturales. Pero esa convicción la veo en el PC, la veo en el partido de la candidata que ganó la primaria y en el programa de ese partido, pero no la veo con claridad y estoy siendo generoso, no la veo en los partidos que se sumaron. No veo esta convicción ni en el Frente Amplio, ni en la democracia cristiana, ni en lo que se usa en llamar socialismo democrático. Lo mismo me pasa un poco con esta propuesta que venimos planteando hace mucho tiempo, lo de el término del ahorro forzoso, ¿no? Porque además he estado en todos los estudios que el Senda ha hecho sobre cómo esto podría resolver no solo un problema, sino que varios problemas del Estado de Chile. ¿Ah? Eh, pero yo veo que hay una parte de quienes acompañan la candidatura de Janet que, dicho en términos de Fanon, hablan el lenguaje del adversario, ¿no? Es como el colonizado que terminaba hablando el lenguaje del colonizador en piel negra y máscara blanca. Entonces hoy día, por ejemplo, se prefiere hablar de la regla fiscal y no de una reforma tributaria progresiva que aumente los fondos permanentes del Estado, ¿no? Entonces, yo escuché ayer al presidente con el presupuesto eh, y me llama mucho la atención el lenguaje, ¿no? Esto de vamos a entregar la casa ordenada. Eh,
yo recordé el primer año de mi gobierno comunal a una escala ínfima, ¿no? Y yo cuando llegué tenía una deuda de 10.000 millones más el edificio que estaba en leasing y que tenía que pagar 11.000 millones más en 10 años. eh, y estaba en desastre porque además habían vendido todo el patrimonio. Y resultó que el primer año me puse tan fundamentalista, cometiendo quizá lo que hoy día reconozco como un grave error, que pagamos el 70% de la deuda el primer año. Y me llamó la encargada de finanzas de la municipalidad, Luisa Espinosa, que había estado acompañando, esto está relatado en el libro que lanzamos hace un par de semanas, ¿no? Que había estado en los gobiernos de la Concertación y en los gobiernos de la UDI. Y me dijo, alcalde, ¿le puedo pedir un segundo? Sí. Mire, a usted no lo eligieron para sanear el problema que dejó la UDI. Usted lo eligieron para cambiarle la vida a las personas. Porque si usted se preocupa de dejar saneado el municipio, se lo va a entregar para que lo vuelvan a joder, ¿no? Entonces, esto de amarrarnos a la regla fiscal como si fuera un dogma, esto de amarrarnos eh, a, eh, a pensar en los niveles de endeudamiento con una lógica que solo se le impone al tercer mundo, no al primero, a mí me parece que nos puede jugar en contra, ¿no? Entonces, claro, estas son las reformas principales, pero aquí también tienen que haber una voluntad política de aquellos que perdieron la primaria, de entender, primero, que perdieron la primaria, y segundo, tratar de hacer un diagnóstico honesto de por qué perdieron la primaria. Porque cuando yo leo la parte inicial de este texto que ustedes acaban de presentar, ahí está claramente esbozado las razones de por qué no solo perdieron la primaria, sino que perdieron el cariño del pueblo de Chile. Recordemos que los sectores que se suman después de la primaria han gobernado casi ininterrumpidamente los últimos 35 años de este país. Y tenían al principio promesas muy similares a las que plantea el documento de hoy. Recordemos el libro de nuestro maestro Hugo Facio, que ya no nos acompaña físicamente, pero que nos acompaña en cada paso que damos, ¿no? Cuando escribió el programa Abandonado de la Concertación. Si uno lee el programa de Elwin y uno lee la deriva posterior, ¿ah? Y cómo las privatizaciones se fueron al extremo, terminaron privatizando la cultura, las calles, las carreteras, todo. Uno ve, mira, yo no veo todavía esa madurez, no veo ese asumir esa crisis política que hoy día yo la leo de la misma manera que la lee el documento. Y lamentablemente lo que va a hacer falta, y también lo plantea el documento cuando parte citando a Alessandri, ¿no? Es que sin un pueblo movilizado, sin un pueblo en la calle, y sin efectivamente una potencia destituyente y constituyente eh, en juego, esto no se hace. En nuestro país, por más presidencialista que sea, no basta con la voluntad del presidente o de la presidenta. Hay que ganar un parlamento. Y hay que además, después de ganar el parlamento, en esta democracia delegativa, ser capaces de estar permanentemente fiscalizando lo que hacen los parlamentarios, porque eh, en este país por lo menos entienden la democracia como el rito de votar cada 4 años, delegando el poder en otro que después no te pesca nunca más y tampoco te da cuenta de lo que hace o lo que deja de hacer. Cuando la democracia, en términos más estructurales y dogmáticos, tiene que ver con cómo se construye un país con la participación permanente, ¿no? Del pueblo en la toma de decisiones. Se ha dado mucho esto de comparar realidades con realidades de otros países, pero cuando uno piensa, por ejemplo, que las últimas dos modificaciones constitucionales en Cuba fueron discutidas en asambleas por entre 6,5 y 9 millones de personas y que después las votó el 87% de la población, uno tendría que decir, bueno, vamos a tener que llegar en algún minuto a discutir el fondo de lo que es el concepto de democracia, si es solo un tema procedimental o si es un tema más profundo que tiene que ver con la forma en cómo se van tomando las decisiones, que claramente no es esta, ¿no? Eh, Terminar diciendo que me parece que es un aporte
tremendamente relevante y sobre todo porque viene de un centro que tiene prestigio en términos de el diseño de políticas alternativas y que yo espero, eh, con ansia y con mucha esperanza, eh, que el comando las tome en cuenta, pero que además los equipos programáticos sean capaces de discutir de manera honesta cómo llegamos aquí. Porque la crisis política que hoy día vivimos, primero, no se resuelve sin pueblo, ¿no? Y segundo, no tiene ninguna posibilidad de resolverse por arriba con las instituciones hoy día vigentes. Entonces aquí hay un tema que no podemos olvidar. Más allá de las leyes que uno podría hacer aporte, por ejemplo, a mí esta ley que es una reforma importante, que quizás podría ser una tercera, ¿no? Esto de prohibir la exportación de commodity en su estado natural. Yo creo que esto habría que incorporarlo. Ha dado muy buenos resultados en los pocos países, dos países que están trabajando con algo similar y creo que es importante por lo menos empezar a ponerlo en discusión, ¿no? Lo otro me sorprendió mucho, me impactó mucho el informe que en estos últimos días salió de la UNICEF sobre la canasta de crianza. ¿Ah? Y por lo tanto hay que empezar a pensar en cómo el Estado se hace parte del financiamiento de esa canasta de crianza que hoy día bordea los 600.000 pesos y que no hay ninguna familia en Chile que esté en condiciones de asumirlo, por lo menos no del 70% más pobre de la población, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque la generación de mi hija ya nadie quiere tener hijos. ¿Ah? Y un país que no tiene hijos está hipotecando claramente su futuro, ¿no? Y por lo tanto son cosas que hoy día nadie está discutiendo y que yo creo que nosotros sí tenemos que discutirlas. Pero lo que me parece que no hay que dejar de mencionar jamás es el cambio constitucional, compañeros y compañeras. O sea, en un documento de las reformas necesarias no puede no estar. ¿Ah? Porque yo quiero recordar además el gran, eh, el gran golpe que recibió este gobierno el 4 de septiembre del 2022. ¿Por qué? Porque la tabla de salvataje de este gobierno que no tenía mayorías parlamentarias era que su programa de gobierno fuera convertido en obligación constitucional con el triunfo del plebiscito. O sea, lo que ustedes están proponiendo hoy día con un cambio constitucional podría ser obligación legal, no una posibilidad material, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que seguir insistiendo, compañeros y compañeras, en poner siempre el tema del cambio constitucional, que es el gran obstáculo para las otras dos grandes reformas, ¿no? Imagínense la discusión de la expropiación, de efectivamente la plata es tuya, no mía, todo este cambio cultural que es necesario. Y yo ahí quiero plantear, y con esto cierro, compañero Manuel, compañeros y compañeras, eh, que nosotros tenemos que resignificar el 4 de septiembre del 22. ¿Por qué? Porque el 4, o sea, en septiembre del 90 no habían 4.800.000 personas convencidas de la necesidad de cambiar la Constitución y tampoco teníamos un texto concreto. Y yo quiero recordar que ese texto concreto que se votó el 4 de septiembre tiene más votos que todos los presidentes de Chile post dictadura en primera vuelta. 4.800.000 votos. Recordar que si no hubiéramos caído en la trampa del cambio del padrón electoral, ¿no? De voluntario obligatorio, con esos 4.800.000 que además estaban convencidos, por algo fueron, ¿no? Habríamos ganado no con el 80% del plebiscito de entrada, pero sí con el 70% o un 69% de las personas que no tuvieran que ir a votar obligados. Y por lo tanto nosotros tenemos que resignificar y poner en este contexto el 4 de septiembre como un avance sustantivo en la discusión constitucional desde abajo para rescatar nuevamente la potencia destituyente y constituyente del único soberano que tiene que existir en el ordenamiento jurídico, que es el pueblo, o los pueblos de Chile. Eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias, querido compañero Daniel.
Muchas gracias también. Sabemos que él tiene el programa que se inicia muy pronto, así que te excusamos Además, de antemano. comentarles dos cosas que están pasando en este minuto que no podemos dejar de comentar, ¿no? Primero, el cierre del gobierno de Estados Unidos, que es una brutalidad. Es una brutalidad porque además es una brutalidad cómo se discute y cómo pasa. Y esto trae a la memoria la discusión que la derecha le está poniendo a este gobierno para discutir el presupuesto de la nación. Y lo segundo es que acaba de ser interceptada la flotilla y ya ha sido secuestrada parte de los que ahí estaban. Eh, y hay convocatorias en todo el mundo a salir a las calles para intentar detener el genocidio. Lo digo porque tiene que ver con el documento, en el sentido que la fuerza que se requiere hoy para hacer los cambios es mucho mayor incluso al acuerdo político de vastos sectores. Hoy día las grandes mayorías en el mundo de la fuerza no pesan absolutamente nada, ¿no? Y hay que también recordar que la potencia transformadora del gobierno de Allende se basaba primero en una amplia unidad intraclase, no interclasista. ¿Ah? O sea, el acuerdo en el Senado con el centro equivaldría a un acuerdo de segunda vuelta hoy en nuestro país, pero no un acuerdo de primera vuelta que implicara la renuncia al programa ganador de la primera. Ahí yo creo que hay un matiz que nos tiene que hacer reflexionar acerca de para qué la unidad, con quién la unidad y en qué tiempo la unidad. Abrazos, compañeros y compañeras. Y mucho gusto de verlo tan bien, compañero, y Gracias. además solidarizando plenamente con las que le han hecho pasar durante todos estos meses por Esas haber son, hecho lo que ha hecho. Es son decir, batallas menores, compañeros. eh, Las batallas grandes están por venir todavía, estas son puras chimuchinas. Les mando un abrazo gigante a todas y todos. ¿No? Gracias. Cuídense. querido Álvaro, adelante.